Restos de ovnis. El gobierno británico podría estar en posesión de su propia nave espacial, tal como supuestamente lo está Estados Unidos en el Área 51. Esto te va a dejar alucinando. En 1957, Gran Bretaña tuvo su propio incidente de Roswell. Se descubrió un pequeño platillo volador cerca de Scarborough, en Silpham Moor. Todos estos años después se han descubierto fragmentos del misterioso objeto escondido en el archivo del Museo de Ciencias. Las piezas podrían demostrar que no estamos solos en el universo. El incidente es uno de los más misteriosos de la historia británica. El platillo volador se estrelló contra Scarborough, que se encuentra en Yorkshire, Inglaterra. Fue recolectado y cortado en pedazos para ser examinado por varios científicos. Luego, con el paso de los años, los fragmentos simplemente desaparecieron. El ovni fue encontrado originalmente por 3 hombres, según informó el Yorkshire Post. Sucedió 3 semanas después de que Rusia lanzara el primer satélite de la historia de la humanidad, el legendario Sputnik. El mundo quedó cautivado por todo lo relacionado con el espacio en 1957. El ovni estrellado no fue recogido por los militares y se lo llevaron como en Roswell. Supuestamente, en cambio, fue investigado por los lugareños, incluido el dueño de una cafetería. Lo que más sorprendió a los lugareños fue algo que nunca imaginarías. El ovni estaba cubierto de... esperen, ¿jeroglíficos? El ovni tenía un fondo de cobre inscrito en lo que parecía una escritura egipcia antigua y contenía un pequeño libro en su interior cubierto de jeroglíficos adicionales. Se afirmó que cuando se descifraron los jeroglíficos revelaron una advertencia de los extraterrestres. El mensaje era simple: mejorarás o desaparecerás. Era claramente una amenaza contra la humanidad, ¿pero era legítima? El objeto, Silpham Moor, fue estudiado por metalúrgicos y otros científicos. Rápidamente determinaron que no tenía propiedades únicas y que no era una nave espacial. Es más, ni siquiera había estado en el espacio. Ahora se han encontrado fragmentos de la nave original en el Museo de Ciencias. ¿Qué pasaría si las pruebas originales hubieran sido incorrectas? Después de todo, estábamos en la década de 1950, por lo que no tenían todas las herramientas a su disposición que los científicos tienen hoy. Se invitó al Dr. David Clark de la Universidad Sheffield Hallam para estudiar los fragmentos. Todavía no se les ha relacionado con ninguna civilización espacial. Los expertos todavía creen que la nave estrellada fue un engaño, mientras que otros creen que los científicos mienten sobre los orígenes de la nave. Extraterrestres en Afganistán. En 1942 se afirma que un ovni se estrelló contra una zona remota de Afganistán. Y eso es todo, no hay más detalles. Todo lo que se sabe es que una nave se estrelló, fue potencialmente recuperada y que se encontraron artefactos extraños en Afganistán. Los artefactos eran bloques de piedra con ovnis y criaturas extraterrestres talladas en ellos. Estos supuestos artefactos sugieren una larga historia de intervención extraterrestre en el Medio Oriente. El incidente de 1942 no fue confirmado, pero hubo un incidente más moderno que ocurrió en Afganistán y que ha sido confirmado vagamente por personal militar estadounidense. Un oficial retirado de la Armada afirmó recientemente que vio un orbe metálico en Afganistán. Sin embargo, tiene demasiado miedo para revelar su nombre real. Según le dijo a Fox News, el ex suboficial superior de la Marina teme que pueden ser reprendidos si se filtra su identidad. Habló con Fox News en secreto, sin dar ningún detalle explícito. Dijo que definitivamente vio un ovni. No un ovni cualquiera. Lo que vio en Afganistán parecía idéntico al orbe metálico que se mostró en la audiencia del Senado de Estados Unidos sobre extraterrestres en 2023. Si crees que la verdad está ahí afuera, probablemente recuerdes la audiencia sobre ovnis del 29 de abril. Fue la segunda audiencia del Congreso sobre el tema de los ovnis que se llevó a cabo. Hubo una sesión a puerta cerrada que el público se perdió. Luego hubo una sesión pública en la que los militares revelaron un gran secreto. En ese momento el ejército estaba investigando casi 700 casos de ovnis. Durante la audiencia se presentaron 2 clips de objetos no identificados que parecían naves alienígenas reales. Sin embargo, se decidió que aún faltaban pruebas de que los objetos fueran extraterrestres. Independientemente de lo que creas, cada vez está más claro que están sucediendo cosas extrañas en el cielo de todo el mundo. Las criaturas peces alienígenas híbridas de Mesopotamia. Quiero hacer un viaje en el tiempo a Mesopotamia. Hay algo muy inusual que aparece en todo el arte antiguo mesopotámico. Las primeras representaciones datan del primer milenio antes de Cristo, hace unos 3000 años. La cosa de la que te estoy hablando es una monstruosidad de pez, un híbrido alienígena pez-hombre-pájaro. Y esa es la mejor manera en que puedo describirlo. La extraña criatura se representa participando en ceremonias religiosas. Hay enormes relieves tallados en las paredes desmoronadas de los palacios asirios olvidados.
fueron inmortalizados como figuras de arcilla, quedaron impresos en los sellos de los cilindros. Se han encontrado suficientes imágenes de las criaturas para sugerir que habría estado presente en la vida cotidiana hace miles de años. Ten en cuenta que la mayor parte de Mesopotamia está en ruinas ahora o ya perdida para siempre. Si todavía existen tantas representaciones del pez alienígena, debe haber habido miles antes. Los seres extraños se conocen como Apkallu, según las antiguas leyendas babilónicas. Sirvieron como consejeros de reyes antiguos. Aunque no reyes humanos, fueron los visires alienígenas que asesoraron a los 10 reyes míticos que gobernaron antes del diluvio bíblico. Espero que estés cómodo porque las cosas se van a poner raras. La mejor manera de comenzar es con una imagen de un Apkallu. Este relieve fue realizado en el siglo XIV a.C. Puedes ver lo extrañas que eran estas criaturas. La primera mención de Apkallu se encuentra en una obra literaria escrita por Berosus en 281 a.C. Berosus era sacerdote en el templo de Bel, un antiguo dios mesopotámico. Escribió que el Apkallu llegó en tiempos prehistóricos. Vinieron de los mares a la tierra seca durante un periodo en el que Babilonia no tenía leyes ni reglas. El primer rey Sumer, Alulim, comenzó su reinado y los Apkallu comenzaron a elaborar leyes para que las siguieran los hombres. También enseñaron a los humanos cómo evolucionar. El Apkallu enseñó a los hombres ciencia, arte, cómo construir casas, cómo construir templos, secretos de la geometría, cómo plantar semillas y recolectar frutos. Las criaturas peces vinieron de un mundo submarino para enseñar a los humanos cómo ser más sofisticados tecnológicamente. ¿Podría haber existido una raza de peces hiperinteligentes en los albores de la civilización? Algunas personas creen que eran extraterrestres que vivían en el agua y que subían a la superficie solo para ayudar a impulsar a la humanidad. Según las leyendas babilónicas, el gran dios Anunnaki, Marduk, desterró a los Apkallu después del diluvio. Los antiguos entusiastas de los extraterrestres hacen la pregunta: ¿podría haber existido dos especies diferentes de extraterrestres, los Anunnaki en la Tierra y los Apkallu en el mar? Es una pena que los arqueólogos solo tengan leyendas escritas en escritura cuneiforme e imágenes extrañas talladas en piedra para comprender la verdad. ¿Crees que algo ayudó a los humanos a avanzar en los albores de la civilización? Déjame saber lo que piensas. Y ahora es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Pero si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Momia alienígena de Nazca. Un extraterrestre momificado fue descubierto en una cueva remota en Perú. Según los científicos que analizaron los restos del extraterrestre, el 30% de su ADN es similar al nuestro, el otro 70% es completamente diferente. La criatura parece ser un híbrido extraterrestre humano. Esta noticia es tan sensacional como increíble, pero las pruebas de ADN fueron realizadas por un laboratorio real llamado BioTechMol. El extraterrestre fue encontrado en una cueva remota en la región de Nazca, en Perú, cerca de las líneas de Nazca. Eso no puede ser una coincidencia, ¿cierto? El ufólogo Jaime Maussan hizo el anuncio en el Congreso Mundial de Ufología en Montserrat, España. Afirmó que el laboratorio estableció que el origen de la criatura no era de este planeta. Incluso compararon el ADN con el de animales como primates, cocodrilos y tortugas marinas, pero por lo que vieron no había similitudes. Jaime dijo que cree que el descubrimiento ha sido socavado por el gobierno de Perú y por los científicos del Ministerio de Cultura de Perú. Han intentado etiquetar el cuerpo extraterrestre como un engaño. Las cosas se vuelven cada vez más locas. Las pruebas de laboratorio pudieron fechar los restos momificados alrededor del año 400 después de Cristo. La criatura alienígena murió casi al mismo tiempo que la cultura nazca del Perú comenzó a desaparecer. La civilización nazca apareció alrededor del año 200 a.C. y desapareció por completo en el año 600 después de Cristo. Son más famosos hoy en día por los geoglifos inusuales que dejaron garabateados en el desierto. Sus geoglifos están más allá de toda explicación. Su longitud combinada se estima en 1.300 kilómetros. Debido a que los geoglifos son imposibles de ver en el suelo, solo son visibles desde el aire, es seguro asumir que los crearon así a propósito. Los antiguos entusiastas de los extraterrestres creen que los Nazca hicieron sus geoglifos como obras de arte para ser observadas por los visitantes extraterrestres que flotaban en el cielo. El hecho de que el cuerpo extraterrestre haya sido encontrado en las líneas de Nazca es demasiado sospechoso como para no significar algo. Tal vez los Nazca habían entablado amistad con los extraterrestres. Dado que el ADN del extraterrestre es parte humano, tal vez incluso hayan creado bebés híbridos.
Supongo que para aprender más sobre esto necesitamos profundizar en el Congreso Mundial de Ufología. Si tienes alguna idea o ideas sobre esto, déjame saber en los comentarios a continuación. La verdad del accidente de Roswell. Te voy a decir exactamente dónde puedes visitar un platillo volador e incluso entrar en él, en el disco espacial del North Main Street, en la ciudad de Roswell, en Nuevo México. Su superficie metálica brilla bajo el sol cálido del sureste. Puedes ingresar a la nave espacial, pero ten en cuenta que en realidad nunca ha estado en el espacio. Esta es una réplica de un ovni que supuestamente se estrelló en las afueras de la ciudad rural en 1947. Si hay que creer en la conspiración, el ejército estadounidense recuperó la nave destrozada y la transportó al Área 51. Pero, ¿qué pasó realmente aquel día de principios de julio? Vamos a armar pieza por pieza el rompecabezas del mayor incidente inexplicable de Estados Unidos. Comenzó con William Brazel. Se despertó temprano una mañana de verano, para lo que pensó que sería un día normal de trabajo en J.B. Foster Ranch, en el condado de Lincoln. Cuando llegó al trabajo encontró un desastre. Algo se había estrellado contra la propiedad, esparciendo lo que a William le parecieron trozos de papel aluminio, tiras de goma y otros restos de escombros. William nunca antes había oído hablar de platillos voladores. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar, y la mayoría de la gente no estaba preocupada por cosas como la ciencia ficción y los invasores alienígenas. William pronto sabría más de lo que quería sobre los ovnis. Una semana antes, el 24 de junio, el piloto Kenneth Arnold afirmó haber visto 9 objetos no identificados que parecían enormes platillos voladores cerca del Monte Rainier, en Washington. Arnold dijo que los platillos se movían a una asombrosa velocidad de 1930 km por hora. Su informe era lo suficientemente legítimo como para aparecer en el periódico The East Oregonian. En ese momento todos pensaron que estaba loco. No se conocía ninguna nave que pudiera alcanzar ese tipo de velocidad. El 7 de julio, William entregó una caja llena de escombros que había recogido del lugar del accidente al sheriff George Wilcox, en Roswell. Luego las cosas se dispararon como una locura. Wilcox se puso en contacto con el coronel William Blanchard en el campo aéreo del ejército de Roswell. El coronel envió agentes al rancho J.B. Foster para reunir el material restante. Al día siguiente, la oficina de inteligencia admitió que se habían apoderado de un misterioso disco volador con la cooperación de los ganaderos locales y la oficina del sheriff. La historia fue noticia nacional y el intento del ejército de salvarse llegó demasiado tarde. El ejército se retractó de lo que habían dicho originalmente, afirmando que los restos provenían de un globo meteorológico estrellado y no de una nave espacial. Pero fue demasiado tarde. Los artículos fueron publicados y la nación quedó presa de la fiebre ovni. En 1978, el físico nuclear Stanton Friedman entrevistó al mayor Jesse A. Marshall, que había estado en el grupo de oficiales enviados a recoger los restos del ovni. En la entrevista, Marshall admitió que lo descubierto 31 años antes no era del planeta Tierra. Denunció toda la farsa, diciendo que el gobierno le había ordenado que guardara silencio al respecto. La gente ya se había interesado, pero esa entrevista sacó la conspiración a la luz cegadora del día. Todo el mundo hablaba de Roswell y no han parado. La especulación continúa hasta el día de hoy. El gobierno insiste en que nunca ha habido un ovni. Sin embargo, sin piezas físicas del accidente, no hay forma de saber si el gobierno está diciendo la verdad o no. El faraón alienígena de Egipto. Esta es una de esas teorías divertidas donde los extraterrestres y la historia antigua se unen. Es hora de explicar las estatuas extrañamente alienígenas del faraón Akenatón, o al menos intentarlo. El faraón Akenatón gobernó Egipto desde el año 1353 hasta el 1336 a.C., y es posible que haya tenido ADN extraterrestre en su sangre. Es más famoso por cambiar su nombre de Amenhotep IV a Akenatón y cambiar la religión de Egipto. Junto a su esposa, Nefertiti abandonaron a los dioses antiguos y adoraron a un solo dios, Atón. Akenatón fue una figura muy controvertida en el antiguo Egipto. Tenía políticas radicales que destrozaron a Egipto desde adentro hacia afuera. Sus cambios sociales provocaron tal inestabilidad que Egipto casi colapsó. Algunos estudiosos sostienen que hizo que Egipto colapsara. Las nuevas leyes religiosas que impuso, exigiendo que todos adoraran a un nuevo dios del sol, del que nunca antes habían oído hablar, comenzaron un pronunciado declive hasta su ruina. Estaba obsesionado con el sol y quería que todos adoraran a un nuevo dios y se deshicieran de los antiguos. Akenatón fue representado como muy poco atractivo según nuestros estándares actuales. Los entusiastas de los extraterrestres antiguos señalan que parece extraterrestre en las obras de arte de la época. Tenía una cabeza enorme, brazos colgantes y un estómago protuberante.
Su apariencia y su repentino cambio de personalidad y religión hacen que la gente piense que tal vez era un extraterrestre, pero el hecho de que se viera raro y cambiara de religión no significa que eso sea una prueba de ADN extraterrestre. Para explicar la extraña apariencia de Akenatón, los científicos han propuesto algunas ideas. Creen que pudo haber estado plagado de anomalías genéticas. Es posible que haya sido deformado debido a años de endogamia entre los egipcios reales, que era una práctica común para mantenerlo todo en familia. ¿Y tú qué opinas? Hazme saber en los comentarios. La antigravedad y la anomalía del mar Báltico. Se ha encontrado un artefacto en el fondo del mar Báltico, cerca de donde los científicos encontraron una nave espacial escondida hace unos años. Es posible que hayas oído hablar antes de la anomalía del mar Báltico, descubierta en 2011 por investigadores suecos del equipo Ocean X. Ahora se ha encontrado otra anomalía en la misma zona, y esta aparentemente tiene características antigravitacionales. La anomalía del mar Báltico sigue siendo un misterio inexplicable, incluso después de más de 10 años de especulaciones. El equipo de Ocean X no se propuso encontrar algo imposible en el fondo del océano. Estaban buscando un tesoro cuando apareció una señal inusual en su sonar. El líder del equipo, Peter Lindbergh, dijo que estaban a punto de darse la vuelta y regresar a casa cuando se llevaron la sorpresa de su vida. En una entrevista de radio con NBC News, Peter dijo que la anomalía tiene extrañas formaciones en forma de escalera, que parece haber sido construida por manos humanas, pero considerando que está en el fondo del mar Báltico, debe haber sido creada hace decenas de miles de años, antes de que terminara la edad del hielo. Peter aludió el hecho de que podría ser una ruina, como la ciudad perdida de la Atlántida. Pero mucha gente piensa que es una nave espacial, principalmente porque la anomalía del mar Báltico parece idéntica al halcón milenario de Star Wars. Tras el descubrimiento, los científicos quisieron aprender más. Algunas personas encontraron muestras de rocas en el sitio, pero estas muestras no revelaron nada sorprendente. En los últimos años, la anomalía se ha olvidado en gran medida. Los científicos afirman que no es más que una formación rocosa sospechosamente perfecta, que parece en parte una nave espacial y en parte una ciudad hundida. El artefacto recién descubierto supuestamente fue recuperado por buzos en el fondo del mar Báltico, muy cerca de la anomalía. Por cierto, debo mencionar que quienes investigaron la anomalía experimentaron problemas con sus equipos. Los dispositivos electrónicos, teléfonos satelitales y cosas de esa naturaleza han dejado de funcionar en el área sobre la anomalía. Se estima que el artefacto recién descubierto tiene 140.000 años de antigüedad. Nadie sabe qué es, solo que parece generar un campo de energía que los científicos no pueden entender. Lo llaman dispositivo antigravedad, pero la verdad es que no saben qué hace su campo energético. Las pruebas preliminares muestran que el artefacto está hecho de minerales de tierras raras, pero eso es todo lo que se sabe por ahora. No hay informes convencionales sobre cómo se encontró el objeto ni qué equipo científico lo está investigando. Todo lo que rodea al dispositivo es muy silencioso. El misterio del agente lagarto. Si Egipto estaba gobernado por faraones alienígenas, tal vez fueran descendientes de una raza aún más antigua de gente lagarto, alienígenas reptilianos humanoides, seres del espacio exterior que tenían cuerpos de humanos y cabezas de lagarto. Parece sacado de una mala película de ciencia ficción, pero no lo es. Voy a mostrarte algunas figuras que tienen 7.000 años. Las estatuillas de Al-Abaid son artefactos que fueron recuperados de la ciudad de Ur, en el sur de Mesopotamia. Datan de entre 5.200 y el 4.200 a.C., según el Museo Británico. El museo afirma que las figuras de lagartos probablemente tenían valor religioso, y es posible que hayan sido utilizados en rituales. Tal vez no todo el mundo se siente así. Algunos sospechan que las figuras fueron talladas a semejanza de criaturas vivientes reales. Las figuras de lagarto no parecen ídolos rituales, parecen pequeñas estatuas de hombres y mujeres reales, solo que con rasgos de lagarto. Tienen cabezas largas, al igual que Akenatón tenía una cabeza larga. Las figuras tienen caras alargadas y narices de lagarto. Tienen ojos rasgados y almendrados. Muchas de las figuras de lagartos hembra incluso estaban talladas amamantando, con un pequeño bebé reptil acunado en el hueco de su brazo. Parecen demasiado humanos. ¿Por qué los antiguos habitantes de Ur estaban tan obsesionados con la creación de figuras de reptiles? La teoría de la conspiración extrema es que tal vez el pueblo de Ur estaba gobernado por una raza de híbridos alienígenas reptilianos, a lo que se referían como los Anunnaki. Podría ser que las leyendas de Mesopotamia sean más que un mito, pero si los Anunnaki estuvieron por aquí, ¿a dónde fueron? ¿Sabías que las culturas de todo el mundo adoraban a los dioses reptilianos? Los Hopi del norte de Arizona todavía cuentan historias sobre una antigua raza de reptiles. Los llaman sus hermanos serpientes y creen que construyeron ciudades subterráneas debajo de Arizona, México y lugares tan lejanos como Centroamérica.
Los mayas incluso tenían un dios llamado Gukumats, que era un reptil. En la India, las escrituras antiguas hablan de los Naga, una raza de híbridos reptil-humano que vivían bajo tierra. Los textos indios también hacen referencia a una tribu misteriosa conocida como Sarpa, que compartía similitudes con los reptiles. Eran humanos pero tenían rasgos de serpientes en la cara, al igual que las figuras de Ubaid. Incluso en Japón la gente solía temer a los humanoides reptiles conocidos como kappa. No importa a dónde vayas, siempre puedes encontrar historias de gente reptil. ¿Por qué los humanoides lagartos eran tan importantes para los pueblos antiguos? El accidente alienígena de Cape Girardeau. Antes de Roswell, hubo otro ovni que se estrelló en Estados Unidos, pero no recibió ninguna atención. En Cape Girardeau, Missouri, los lugareños todavía están tratando de encontrarle sentido a lo que sucedió hace más de 80 años. Paul Blake Smith escribió recientemente un libro sobre el incidente de Cape Girardeau. Cuando estaba investigando para el libro, la gente le dijo que no debería hablar del accidente. Le dijeron que el incidente era una amenaza a la seguridad nacional y que, según los canales oficiales, nunca sucedió. Paul describió tratar de obtener pruebas contundentes como clavar gelatina en la pared. En otras palabras, fue frustrante. Tomó algo de trabajo, pero finalmente Paul logró unir las piezas. Se enteró de que el accidente ocurrió a finales de abril de 1941. Fue un desastre desde el inicio. Algo se estrelló contra un campo vacío cerca del aeropuerto de Cape Girardeau. Los lugareños pensaron que era un avión, ya que esto fue mucho antes de que la mayoría de la gente supiera que era un ovni. Una de las primeras personas en llegar al lugar fue el pastor William G. Hoffman. Cuando llegó allí, las cosas no parecían del todo bien. ¿Dónde estaba el avión? ¿Dónde estaban las alas? ¿Y dónde estaba la hélice? El campo estaba lleno de pequeños trozos de metal. El campo también estaba en llamas, y en el centro de la zona del accidente había un disco redondo plateado con una enorme hendidura. Incluso sin saber nada sobre naves espaciales, William comprendió instintivamente que no se trataba de un simple accidente de avión. Tras una inspección más cercana, William encontró cadáveres. Y no eran humanos. Una de las criaturas todavía estaba viva, pero respiraba con dificultad. Los otros dos ya estaban muertos. William afirmó que eran criaturas que medían alrededor de 1.2 metros de altura, con la piel gris, enormes ojos negros y extremidades muy delgadas y desgarbadas. Antes de que William pudiera hacer algo, el extraterrestre murió ante sus ojos. Poco después, apareció el ejército estadounidense y todos se vieron obligados a marcharse. El sitio fue despejado y ese fue el final de la historia. Desde entonces nadie sabe el destino del ovni o los extraterrestres muertos. A diferencia del incidente de Roswell, lo que ocurrió en Cape Girardeau no se convirtió en noticia nacional. Cuando recientemente se le preguntó al FBI sobre lo sucedido, respondieron diciendo: no pudimos identificar registros que respondieran a su solicitud. Cuando se preguntó a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sobre lo sucedido, respondieron casi exactamente lo mismo. Dijeron que no encontraron documentación sobre el hecho. Paul cree que el gobierno ha encubierto el accidente alienígena durante las últimas 8 décadas. Los extraterrestres que visitaron a Jesús. Cuando Jesucristo fue crucificado, los extraterrestres estaban allí observando. Un cuadro colgado en la pared de una catedral en el país de Georgia podría demostrarlo. La pintura representa a Jesucristo colgado de una cruz y al fondo flotan 2 naves alienígenas que parecen medusas voladoras. Esta pintura, realizada por un artista desconocido del siglo XI, se puede encontrar en la catedral de Skopje, y no es el único de su tipo. Otra pintura, también de un artista desconocido, se conserva en el monasterio de Visoki Dekani en Kosovo. También es una pintura de la crucifixión y también muestra lo que parecen ser naves espaciales volando por el cielo. Los estudiosos han tratado de descartar las naves espaciales etiquetándolas como ángeles guardianes, pero esta pintura ya tiene ángeles guardianes. ¿Por qué hacer ángeles guardianes con alas y luego hacer otros ángeles guardianes en naves espaciales voladoras? La pintura de Kosovo es de la década de 1350. Está empezando a parecer que en la Edad Media los ovnis ya eran parte de la historia de la crucifixión. Tal vez hace cientos de años era de conocimiento común que Jesús tenía una conexión con visitantes extraterrestres, pero desde entonces el conocimiento se ha perdido. ¿Y tú qué opinas sobre esta teoría? Déjame saber en los comentarios. El planeta del globo ocular. Los científicos han encontrado un planeta que no solo parece un globo ocular gigante, sino que podría ser la mejor esperanza hasta ahora para encontrar vida extraterrestre. Si nuestro planeta fue invadido por reptiles extraterrestres hace miles de años, es posible que hayan venido de este planeta. Ni siquiera está tan lejos, está a solo 48 años luz de la Tierra en la constelación de Cetus. Su nombre oficial es LHS 1140b y es enorme.
El mundo alienígena tiene 1.7 veces el tamaño de nuestro propio planeta. Los científicos creen que está cubierto de agua líquida, lo que significa que hay una alta posibilidad de que haya vida. Es mucho más probable que los planetas con agua, especialmente agua líquida, faciliten la evolución de formas de vida complejas. Este nuevo descubrimiento se realizó gracias al telescopio James Webb. El telescopio analizó el planeta con unos sofisticados instrumentos y descubrió que hasta el 20% de su masa es agua. Además, el planeta está ubicado en la zona de ricitos de oro de nuestra estrella anfitriona. Eso significa que no está demasiado lejos de su estrella como para congelarse, pero tampoco demasiado cerca como para tostarse. Está en la posición perfecta para que la vida florezca con una temperatura agradable. Los científicos creen que es más cómodo en el planeta globo ocular que en la Tierra. Si experimentaste la reciente y aparentemente interminable ola de calor del Hades, lo más probable es que seas feliz en el planeta globo ocular. Los científicos han adivinado que la temperatura de su superficie es de unos agradables 20 grados Celsius. ¿Lo puedes creer? Los datos también muestran que el planeta del globo ocular puede tener una atmósfera rica en nitrógeno, al igual que la nuestra. La combinación de todas estas características hace muy posible que haya criaturas inteligentes en el planeta. ¿Pero por qué parece un globo ocular? La mayor parte del planeta está congelado, como solía estar la Tierra, pero hay una gran sección que no lo está. Tiene aproximadamente el tamaño del océano Atlántico. Esta sección descongelada aparece como un enorme iris azul en un globo ocular que de otra manera estaría completamente pálido. Si hay criaturas inteligentes en este mundo alienígena, ¿cómo crees que serán? ¿Dónde está el ovni del Pentágono? Un miembro del Pentágono ha denunciado al gobierno de los Estados Unidos afirmando que tiene su propia nave espacial extraterrestre. Lo loco es que la información privilegiada tiene mucha reputación y es creíble. El Dr. James Lacazzi no es un teórico de la conspiración, tampoco es un arqueólogo de sofá. Solía ser el jefe del programa de aplicación de Sistema Avanzado de Armas Aeroespaciales del Pentágono. Sus credenciales son los mejores en este tipo de situación. Según la reciente noticia que lanzó James, Estados Unidos está en posesión de una nave de origen desconocido. Esta nave tiene una configuración aerodinámica que es ideal para vuelos aerodinámicos. La nave tampoco tiene entradas de aire, escapes, alas ni superficies de control. Ni siquiera parece que tenga motor, depósito de combustible ni ningún lugar donde cargarlo. La nave está esencialmente desnuda. Es un gran trozo de metal que se ve exactamente como imaginas un platillo volador en tu mente. Pero, ¿es esto real? Y si es así, ¿por qué James está denunciando al gobierno? El AAUSA fue establecido por el Pentágono para investigar las extrañas e inexplicables capacidades de los ovnis, o como se les conoce más comúnmente, ahora UAPs. Fue un proyecto que costó $22 millones. Todo esto es real y está sucediendo a puerta cerrada. James era el líder de este equipo de investigación. Él y sus colegas compilaron lo que se cree que es la base de datos OVNI más completa de la historia. Contiene más de 200.000 informes de objetos voladores no identificados. Si bien muchos de ellos pueden explicarse con sentido común, hay más de unos pocos que desafían el concepto de la realidad. La organización se formó después de uno de los avistamientos de ovnis más notorios del siglo XXI. En 2004, los pilotos de la Marina de los Estados Unidos presenciaron un objeto en el cielo llamado Tic Tac. Fue tan extraño que el gobierno tuvo que establecer un equipo completamente nuevo utilizando fondos del presupuesto negro, solo para investigarlo, junto a James Lacazzi, que por cierto es literalmente un científico espacial. Estaba Jay Stratton. Trabajaron juntos desde 2008 hasta 2021 para investigar todo lo relacionado con la actividad OVNI en el país. Stratton dejó el grupo de trabajo en 2021 con 143 eventos inexplicables aún pendientes. Ahora James está tratando de llamar la atención sobre un ovni real que, según afirma, el gobierno ha escondido en un búnker en alguna parte. ¿Crees en lo que dijo James Lacazzi? ¿Es una fuente lo suficientemente confiable como para decir que sí, que el gobierno está ocultando evidencia extraterrestre? Número 8. GNZ11. En marzo de 2016, los astrónomos anunciaron el descubrimiento de la galaxia más distante jamás detectada. La galaxia infantil, denominada GNZ11, está a unos 13.400 millones de años luz de distancia y se encuentra en la dirección de la constelación de la Osa Mayor. Tiene solo el 1% de la masa de nuestra galaxia en estrellas y es aproximadamente 25 veces más pequeña que la Vía Láctea. El estudio fue dirigido por el astrónomo
astrónomo de la Universidad de Yale, Dr. Pascal Oesch, y fue publicado en el Astrophysical Journal. Vemos GNZ11 en un momento en que el universo tenía solo el 3% de su edad actual, dijo el Dr. Oesch sobre la galaxia. Usando la cámara de campo amplio Hubble 3, el Dr. Oesch y sus compañeros de trabajo midieron la distancia precisa a la galaxia, espectroscópicamente dividiendo la luz en los colores que la componen. Llevaron al Hubble a sus límites para obtener los datos necesarios para determinar el desplazamiento al rojo de la galaxia, que es una forma de medir su distancia de la Tierra. Hasta que los astrónomos descubrieron la distancia de GNZ11, la galaxia más distante medida era EGSY 8P7. Tuvo un desplazamiento al rojo de 8.68 o 13.2 mil millones de años luz en el pasado. GNZ11 nos acerca 200 millones de años al Big Bang, con un desplazamiento al rojo de 11.1. Aunque entre 200 y 300 millones de años después del Big Bang parece mucho tiempo para que se forme una galaxia, el profesor Illingworth explicó lo impresionante del tamaño de GNZ11. Se necesita un crecimiento realmente rápido, produciendo estrellas a un ritmo enorme, para haberse formado una galaxia que es 1 billón de masas solares. Número 7. Radioevidencia de las primeras estrellas. Érase una vez, el universo estaba completamente oscuro. Hace miles de millones de años, unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang, se formó la primera estrella, seguida de más estrellas y luego galaxias. La luz de estas estrellas es tan débil que incluso el observatorio más avanzado no puede detectarla. Un grupo de 5 astrónomos anunció a principios de 2018 que habían encontrado evidencia de las primeras estrellas que surgieron en forma de señales de radio. La señal de 13.600 millones de años fue captada en el interior de Australia Occidental, utilizando antenas de radio del tamaño de mesas de café, como parte del experimento para detectar la época global de la firma de reionización, o Proyecto EDGES, abreviado por sus siglas en inglés. El descubrimiento debe abordarse con cautela, advirtió el astrónomo y profesor de Harvard, Avi Loeb. Las señales de radio dentro de la galaxia de la Vía Láctea pueden ser decenas de miles de veces más intensas que la débil señal que sugiere que se detectaron en las primeras estrellas. Los investigadores lo compararon con tratar de escuchar a alguien susurrar en un concierto de rock y tuvieron que eliminar la señal dominante. Además, los instrumentos necesarios para la medición de la señal de radio podían producir señales falsas si las calibraciones se desactivan solo unas pocas centésimas de porcentaje. Se cree que la pequeña señal de absorción son las sombras acumulativas de las nubes de hidrógeno entre 180 y 250 millones de años después del Big Bang. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Me alegra verte por aquí. Si eres nuevo, asegúrate de suscribirte y haz clic en la campanilla de notificaciones. Número 6. ADFS 27. La fusión de galaxias más grande jamás descubierta fue presenciada a fines de 2017 por científicos que utilizaron el radiotelescopio Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, o ALMA, en Chile. Las dos galaxias masivas e increíblemente brillantes fueron etiquetadas colectivamente como ADFS 27 y constituyen lo que los científicos llaman galaxias superluminosas de destello estelar. Son algunas de las galaxias más antiguas conocidas en el universo y se encuentran a 12.7 mil millones de años luz de distancia. En un artículo de noviembre de 2017 para Popular Mechanics, la escritora Avery Thompson se refirió a las colisiones de galaxias como la coreografía de materia más grande e intrincada jamás realizada en el universo y la danza que lleva miles de millones de años en completarse. A medida de que dos galaxias se fusionan, los agujeros negros supermasivos se combinan y colisionan. Miles de millones de estrellas se condensan y se dispersan, y las nebulosas de gas se doblan en miles de nuevas estrellas. Dominic Richards, autor principal de un estudio que se publicó en Astrophysical Journal, declaró que encontrar solo una galaxia hiperluminosa de estallido estelar es notable en sí misma. Encontrar dos de estas galaxias raras tan cercanas es realmente asombroso. Continuó diciendo que, considerando su distancia extrema de la Tierra y la actividad frenética de formación de estrellas dentro de cada una, es posible
posible que estemos presenciando la fusión de galaxias más intensa conocida hasta la fecha. El brillo del AFDS-27 fue causado por una colisión lateral que desencadenó una intensa explosión de formación estelar. Cada una de las dos galaxias tiene al menos una docena de veces el tamaño de la Vía Láctea y están bombeando estrellas 1000 veces más rápido que nuestra galaxia de 100.000 años luz de ancho. Es posible que las galaxias masivas algún día puedan formar el núcleo de un nuevo cúmulo de galaxias. Esto significaría que AFDS-27 estaría ubicada en el centro a medida que cientos y miles de galaxias giran a su alrededor. Se puede determinar si un cúmulo de galaxias resultará de una fusión mediante observaciones de seguimiento con diferentes telescopios. Número 5. Antiguos agujeros negros. A principios de este año, los astrónomos de Japón, Taiwán y la Universidad de Princeton descubrieron 83 cuásares impulsados por agujeros negros supermasivos. Un cuásar se define como un objeto celeste masivo y extremadamente remoto que emite enormes cantidades de energía. El descubrimiento se hizo en el universo distante, cuando el universo tenía menos de la 10ª parte de su edad actual. Los agujeros negros están a 13.000 millones de años luz de distancia, lo que significa que la vista representa lo que eran hace 13.000 millones de años, unos 800 millones de años después del Big Bang. Michael Strauss, uno de los coautores del estudio y profesor de ciencias astrofísicas de la Universidad de Princeton, dijo: "Es notable que objetos tan densos y masivos pudieran formarse tan pronto después del Big Bang". Este hallazgo reveló cuán comunes eran los agujeros negros en la historia temprana del universo y aumenta considerablemente la cantidad de agujeros negros que se sabe que existen en este momento. Además, el descubrimiento ofrece una nueva visión de cómo el estado físico del gas se vio afectado por los agujeros negros durante los primeros 1000 millones de años de existencia del universo. Los agujeros negros supermasivos pueden ser millones o miles de millones de veces más masivos que el Sol y se encuentran en los centros de las galaxias. No está claro cuándo se formaron por primera vez o cuántos habían en el lejano universo temprano, aunque hoy prevalecen. Un agujero negro supermasivo comienza a brillar como un cuásar cuando comienzan a formarse gases en él. Para recopilar sus datos, el equipo de investigación montó un instrumento de vanguardia llamado Hyper Supreme Cam o HSC en el telescopio Subaru del Observatorio Astronómico Nacional de Japón, ubicado en Hawái, en la cima del Mauna Kea. El telescopio Subaru es uno de los más grandes del mundo y el HSC tiene una vista de campo 7 veces el área de la luna llena. Número 4. Galaxias remolino. En 2017, un equipo internacional de astrónomos descubrió que algunas de las primeras galaxias del universo contenían un remolino de gas. Las galaxias recién nacidas giran como un remolino, de manera similar a la galaxia de la Vía Láctea, y se observaron cómo aparecieron hace 13.000 millones de años. El miembro del equipo, Gary Illingworth, profesor emérito de astronomía y astrofísica en la Universidad de Santa Cruz, explicó que al observar objetos a miles de millones de años luz, los astrónomos están literalmente mirando hacia el pasado, porque la luz de los objetos distantes tarda mucho tiempo en llegar a la Tierra. Gracias a la tecnología cada vez más avanzada, ahora es posible que los expertos observen la formación de las primeras galaxias. Dirigido por Renske Smith, del Instituto Kavli de Cosmología de la Universidad de Cambridge, el equipo llevó a cabo su investigación utilizando ALMA en Chile. Mirando hacia atrás en una etapa muy temprana de la historia cósmica, descubrieron galaxias formadoras de estrellas que giran de una manera que no se cree que ocurra hasta mucho más tarde. También observaron dos pequeñas galaxias recién nacidas de hace 13.700 millones de años, unos 800 millones de años después del Big Bang. La capacidad de ALMA de recolectar luz infrarroja lejana permitió al equipo ver por primera vez el movimiento interno del gas que alimentó el crecimiento de las galaxias, así como calcular la distancia de las galaxias. De manera similar a las galaxias más maduras, como la nuestra, estas jóvenes giraron en un movimiento de remolino. Para sorpresa del equipo de investigación, las galaxias eran menos caóticas de lo esperado, aunque formaban estrellas a un ritmo mayor que otras galaxias recién nacidas. Número 3. Una nube de gas fósil. El año pasado, los astrónomos descubrieron una nube de gas fósil utilizando el telescopio óptico más potente del mundo, el WM Observatorio Keck, en Mauna Kea, en Hawái. El descubrimiento fue dirigido por el estudiante de doctorado Fred Robert y el profesor Michael Murphy de la Universidad Tecnológica de Swinburne. Las otras dos nubes fósiles conocidas fueron descubiertas en 2011. Este fósil increíblemente raro proporciona nueva información sobre
sobre la formación del universo y las primeras galaxias. Donde quiera que miremos, el gas en el universo está contaminado por el desperdicio de elementos pesados de las estrellas en explosión, explicó Robert. Pero esta nube en particular parece pristina, no contaminada por las estrellas, incluso 1500 millones de años después del Big Bang. Añadió que parece ser una verdadera reliquia del Big Bang. Número 2. MACS 1149JD1. En 2012, los astrónomos descubrieron una galaxia de 13.300 millones de años luz de distancia que contenía estrellas que se formaron solo 250 millones de años después del Big Bang. Oficialmente conocida como MACS 1149JD1, es uno de los objetos más lejanos de la Tierra cuyas luces se pueden observar. Nicolas Laporte, coautor del estudio e investigador del University College London, declaró en una entrevista con Space.com que MACS 1149JD1 es la galaxia más distante con una medición de distancia precisa y la fuente de oxígeno más lejana conocida. La presencia de oxígeno era reveladora de la edad de las estrellas. Cuando las estrellas mueren, se libera oxígeno a las nubes de gas de la galaxia. Esto significa que una generación anterior de estrellas ya había entrado y salido de la galaxia. Los investigadores se sorprendieron cuán atrás en el pasado del universo se había formado este oxígeno. También usaron el telescopio ALMA para medir el desplazamiento al rojo de la galaxia. Con base en su medición de desplazamiento al rojo de 9.1, los científicos concluyeron que estaban mirando una galaxia de 550 millones de años. Luego, el equipo observó el brillo de la galaxia, lo que sugirió que solo 250 millones de años después del Big Bang, la galaxia experimentó una formación estelar sustancial. Los investigadores esperan ver algún día las primeras estrellas y galaxias del universo utilizando instrumentos más sensibles. Su objetivo final es llegar a una época conocida como el amanecer cósmico, cuando se formaron las primeras estrellas en el universo. Número 1. Secciones desaparecidas del universo. El universo comenzó como un punto único, estimado hace 13.799 millones de años, cuando ocurrió el Big Bang. Desde entonces se ha expandido. A finales del siglo XX, dos equipos de científicos intentaron medir la desaceleración cósmica o la velocidad a la que se desaceleró la expansión del universo. Los investigadores se sorprendieron al saber que el universo no solo no se está desacelerando, sino que se está acelerando. Y aún más sorprendente, las galaxias lejanas parecen estar acelerando a medida que se vuelven cada vez más distantes. Los cálculos más recientes tomaron en consideración la expansión acelerada del universo observable, determinando posteriormente que tiene un radio de al menos 46.000 millones de años luz. El universo observable es lo que parece, la extensión de todo lo que se puede detectar desde la Tierra. Más allá está el universo no observable, que también es lo que parece. Algunas regiones del espacio se alejan de la Tierra más rápido que la velocidad de la luz. A medida que el universo observable se acelera, cada año se pierden más regiones del espacio en el horizonte cósmico y el universo no observable. Teóricamente, si esta expansión nunca se detiene, el horizonte visible del universo finalmente comenzará a reducirse. ¿Cómo se expanden las cosas más rápido? Esa es la pregunta. Gracias por ver el video. Espero que hayas aprendido algo nuevo hoy. Y no olvides darle me gusta. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.